Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Dios me les bendiga. Espero que todos se encuentren bien. Les puedo expresar que me siento cansado. Les puedo expresar que me siento un poquito, cansado físicamente. Tal vez por el trabajo, no sé. Bueno, gracias a Dios estamos aquí. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por hacer el esfuerzo y gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Gracias por todos aquellos que nos observan y nos miran en diferentes medios. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Ahí donde está usted, quiero decirle que el Señor tiene en control todas las cosas. Amén. Aunque parezca mentira y aunque parezca que las cosas no se están controlando, el Señor tiene control de todas las cosas. Amén. Y esperamos que así lo mire usted, porque Él es un Dios soberano y Él sabe perfectamente lo que hace. Él no le pide permiso a nadie. Él hace lo que hace porque Él es un Dios justo, bueno y soberano. Amén. Dios me les bendiga a todos ustedes en esta tarde. Mi esposa, qué hermosa se mira mi esposa hoy, ¿sabe? Yo no sé si me estoy enamorando de nuevo, pero bueno, si es así, gloria a Dios, ¿verdad? Algo hermoso está pasando en mi corazón. Y bueno, quiero decirle que ella mencionó que predicaríamos sobre el Salmo 91. Es un salmo hermoso, y me encantaría que usted se detuviera por ahí, abriera su Biblia en el Salmo 91 y estudiara con nosotros para que empezáramos a ver el punto de hoy, porque nuestro texto tiene que ver con el verso 10. Es un verso 10 muy peligroso. Es un verso 10 que por ahí se están moviendo algunos idealismos, o algunos grupos están pasando por algunos estragos. Yo no soy nadie para condenar a nadie, ni tampoco me considero el mejor teólogo y no quiero serlo, porque entonces yo cometería un grave error. Y no quiero decir eso, solamente quiero indagar sobre la idea de que usted y yo tenemos que tener cuidado cómo nosotros estudiamos la palabra. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 91, y usted puede ver cómo iniciamos este verso. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspil pisarás, hollarás al cachorro de león y el dragón. Por tanto, en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto he conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre, quiero ponerme en tus manos en este momento. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que hables a mi corazón primeramente. Y Señor bendito, trata conmigo en lo personal. Te ruego, Señor, que me lleves a través de tu palabra y que me enseñes. Háblame, Señor, trata con mi vida. En lo personal quiero rogarte, Señor, de nuevo que tu presencia, tu amor, tus cuidados sean sobre mi corazón, mi mente y mi intelecto, Señor. Quiero pues ponerme en tus manos, glorificándote, levantando tu nombre en alto y diciéndote que te amamos. En lo personal, mi Dios, gracias por las misericordias y gracias, Señor, por tus maravillas que has hecho en mi corazón. En Cristo Jesús me pongo en tus manos, dándote gracias. Amén y amén. Bueno, usted pensará que usted y yo conocemos a muchas personas. Y usted pensará que el conocer a muchas personas siempre es bueno. En el pasado yo me consideraba tener muchos amigos.
amigos de infancia, amigos a quienes llegué a estimar mucho, amigos con los quienes yo contaba, pero al correr de los años pues hemos vivido vidas separadas y pues cada uno de nosotros hemos emprendido nuevas cosas en la vida. Algunos se han casado, tienen hijos, ahora son abuelos como yo lo soy, otros han partido, otros ya no están con nosotros, pero han dejado marcas en nuestros corazones. Bueno, yo me imagino muchas cosas, pero leer este salmo me doy cuenta de algunas cosas que tal vez usted y yo no nos habíamos dado cuenta. Y tal vez usted que me escucha podrá tener tal vez en algún contexto de estos versos o tal vez algún diccionario bíblico, tal vez usted tendrá por ahí algún comentario bíblico, algún exegesis o algo para que usted investigue estos versos, porque sería de suma importancia que usted se metiera y mirara estos versos más de cerca. Muy correcto, yo al principio de mi pastorado, al principio de mi caminar con Cristo, caminaba en algunos lugares donde escuchaba el Salmo 91 y el Salmo 91 era algo impresionante, me dejaba a mí muy impresionado. Pero estudiando un poquito me di cuenta de algunas cosas. Al hacer mis investigaciones me encuentro que cierto escritor, cierto hombre predicador que se llamaba Spurgeon, él, un gran hombre, de hecho muy conocido por muchas personas, muchos estudiantes de teología lo conocen, y yo investigaba un poquito sobre este tema. Y él decía estas palabras: el pecado ha encendido un fuego en el infierno. Está encendiendo fuegos en la tierra continuamente. Y cuando aparece, todos se preguntarán: ¿cómo ha sucedido esto? Si nosotros nos recordamos, podemos ir al libro de Amós, capítulo 3, verso 6, y usted recordará. Y si usted tiene la traducción Reina Valera los 60, usted entenderá. Y si usted tiene la traducción bíblica del lenguaje actual, leemos de esta manera en el lenguaje actual, donde dice: si la gente se alborota es porque sonó la alarma. Y si la gente se espanta es porque algo malo sucede. Y si algo malo sucede es porque Dios lo causó. Imagínense usted ser testigo de 140 funerales al día. Imagínese usted que los 140 funerales, la mayoría de los que murieron fueron por plagas. Bueno, la historia cuenta que Moisés fue testigo de la muerte de muchísimos israelitas. La historia cuenta que Moisés fue testigo de cosas que nosotros hoy atestiguamos viviendo en el siglo XXI con esta pandemia en la que estamos. Una pandemia que está matando a muchísimas personas y está quitándole la vida a muchos seres humanos. Una pandemia en la cual nosotros somos testigos. Apenas ayer, antier, nos dimos cuenta que 10 personas mueren en el área donde vivimos, aquí en Wenatchee, Washington. 10 personas en un solo día por el coronavirus. 10 personas que partieron de esta vida. Nosotros somos testigos porque estamos viviendo el hecho al día. Estamos mirando lo que está pasando. Más de 120,000 personas han muerto. Bueno, en los tiempos de Moisés, cuando Moisés atestiguó las muertes de muchísimos de los israelitas, nos damos cuenta que existen muchas teorías que dicen que fueron cerca de 1 millón los que murieron. Otras teorías dicen que fueron cerca de 2 millones las que murieron. Y nos preguntamos la siguiente pregunta: ¿prometen las escrituras que ningún virus puede tocar tu casa como creyente? Piensen en eso, por favor. Vuelva al pensamiento. ¿Prometen las escrituras que ningún virus puede tocar tu casa como creyente? Mire, hace días atrás yo hablo con personas, y cuando hablo con personas, un hermano en Cristo que asiste a otra iglesia decía: la plaga del virus no puede tocar a mi familia, no puede tocar a mi esposa, no puede tocar a mi hijo, no puede tocar a ninguno de mi familia porque estamos en Cristo. La pregunta es cierto eso?
¿Será cierto que vivimos en tiempos donde el creyente normal, el Hijo de Dios, quien ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, será correcto decir que la enfermedad nunca tocará su casa? ¿Será correcto decir que usted jamás se enfermará porque está en Cristo? Mire, es cierto que vivimos en tiempos difíciles, es muy cierto. Y para ello se nos recomienda orar sin cesar, orar una y otra vez. Porque la Escritura nos dice claramente que lo hagamos, por eso lo hacemos. Oramos porque Dios dice ora. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nadie, querido amigo, querido hermano que me escucha, nadie debería estar en contra de la seguridad física. Todos nosotros creemos que estar bien es correcto, orar es correcto, oramos con fe es correcto. Oramos todos nosotros, los hijos de Dios, por la protección de nuestras familias. Oramos por la familia de la fe. Oramos por todos aquellos que piden oración. Oramos por la salud física de nuestros seres queridos. Oramos para que Dios derrame de su misericordia y bendiga a todos en todos los aspectos de su vida, como lo dice Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y yo me pregunto muchas de las veces, muchos de nosotros creemos que simple y sencillamente porque el salmo que acabamos de leer, creemos que no va a venir en nosotros la enfermedad. No me refiero que el coronavirus va a tocar su casa mañana, a cualquier momento, no. Lo que me refiero a cualquier tipo de enfermedad. Su casa puede ser tocada con la enfermedad. Imagínense usted. Si Jesús prometió a sus discípulos que resucitaría al tercer día y no ocurrió, ¿sería correcto creer en algo más que Él haya dicho si lo primero no ocurrió? No sería correcto. En segundo lugar, si un maestro religioso nos dice que puede proteger nuestra nación de coronavirus o que puede hacer desaparecer al coronavirus, ¿sería correcto creer en algo más que Él haya dicho si lo primero no ocurrió? Por supuesto que no. Y seguimos pensando en todas estas cosas que están pasando. Y habemos muchos vividores que tal vez buscamos el momento para decirle al mundo lo que no es cierto. ¿Qué quiero decir, Pastor Macías, con esto? Lo que quiere decir que tenga usted mucho cuidado, porque se levantarán algunos predicadores que enseñan que ningún tipo de enfermedades, mucho menos el coronavirus, puede acercarse a usted o a su casa o a ninguno de sus hijos. Y eso, queridos amigos, queridos hermanos, la verdad es que la verdad de la palabra puede quedar en contradicho y la veracidad de la misma puede ser desviada de alguna manera muy sutil y hacerle creer a usted que nadie podrá enfermarse en su casa de ningún tipo de enfermedad, ni siquiera de gripa ni nada, porque simplemente usted está en Cristo. Tenga usted cuidado lo que está escuchando. Yo no dudo que usted es un hombre de fe. Yo no dudo que usted ame a Dios. Yo no dudo que usted cree en la oración. Yo no dudo que el Espíritu Santo tenga el poder de levantarlo de su casa, de su cama, de cualquier enfermedad. Yo no dudo que la mano poderosa de Dios esté sobre usted, sobre su familia y sobre todo el mundo. Yo no dudo de eso. Lo que dudo es que cuando nosotros hablamos haciendo creer al mundo que aceptando a Cristo usted jamás se va a enfermar. Y tenga cuidado con lo que está diciendo. Miremos la primera desviación. Algunos aseguran que de acuerdo al Salmo 91, ningún hijo de Dios debería enfermarse, mucho menos contagiarse con el coronavirus. Y para probar esto, ellos dicen que el coronavirus no podrá afectarle a él ni a nadie de su casa. Y como base usan el Salmo 91, verso 10. Donde se lee de esta manera: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y de ahí basamos nosotros una creencia, una base, un credo, pensando que porque yo creo en el Salmo 91, nada puede tocar mi casa, nada puede tocar a mis hijos, nada puede tocar a mi hogar, nadie se puede enfermar. Y eso, queridos hermanos, puede ser peligroso. Pero en realidad nos preguntamos, ¿nos promete el Salmo 91 que ningún virus puede entrar en nuestro hogar o no? ¿Es eso verídico?
¿Acaso nos enseñan las Escrituras que no sufriremos enfermedades, desastres, peligros o destrucción? No lo sé. Hay cosas que usted tiene que pararse a meditar. Y para ello le propongo que miremos algunas razones del por qué este pensamiento no es fiel a las Escrituras o al Dios quien las autorizó para que fueran totalmente verdad. Vayamos entonces a ver el primer punto. Voy a mencionar algunos. Porque la historia misma nos dice que no es correcto decir que los creyentes nunca experimentaremos enfermedades, desastres, peligros o destrucción. Eso lo podemos ver en la historia. No es correcto decir que nosotros no sufriremos enfermedades, desastres, peligros o destrucción. Porque contrario a eso pensamos nosotros, muchos creyentes han confiado en Dios. Muchos creyentes que han puesto su fe en Dios, en otras palabras, han sufrido y experimentado enfermedades, desastres, peligros y hasta la misma destrucción. Sí, quiero clarificar esa parte. Muchos creyentes que han puesto su confianza totalmente en Dios han sufrido y experimentado enfermedades. Han experimentado desastres, peligros y hasta la misma destrucción. Con esto lo que le quiero decir que vayamos a ver algunos que sufrieron algunas consecuencias, aún siendo creyentes, aún siendo cercanos al corazón de Dios. Vayamos a preguntarle a Job en primer lugar. Job capítulo 1, verso 1 dice así: hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era en aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Note esto: Job sufrió enfermedades, desastres y peligros. Y curiosamente, todos los creyentes que han vivido, todos han muerto. Todos. Parece mentira. Nosotros no podemos simplemente pensar que la historia nos puede seguir revelando que Job no sufrió las consecuencias. Job sufrió consecuencias. Y usted y yo, hermano, queremos pensar en que esas consecuencias pueden ser muy desastrosas. Job sufrió. Todos, hermanos, todos los creyentes tenemos también el proceso de morir. Si Job sufrió las consecuencias, si Job sufrió la tragedia, si Job sufrió el dolor, todos morimos también. Con la excepción de Enoc, Elías, quienes fueron trasladados. Este cuerpo se deteriora. Ningún creyente, ningún siervo de Dios de la historia bíblica ha sobrevivido en la tierra hasta el día de hoy. No. Todos creemos que algo los eliminó. Creemos que tal vez un desastre, una enfermedad o la misma muerte tuvieron que morir. Lo que es cierto es que ya no están con nosotros. Nunca olvidemos que la última estadística que nosotros podemos leer a través de la historia sigue siendo cierta. 10 de cada 10 todavía mueren. En otras palabras, el 100% de nosotros moriremos. No hay razón de pensar que la enfermedad no puede atacarnos. Es cierto, ya no están con nosotros. Todos los grandes siervos, todos los grandes seguidores, todos los grandes conocedores, todos los grandes hombres que Dios escogió para su reino y para que trajeran la palabra a nosotros murieron, han muerto. Cuando yo escucho pastores diciendo, cuando yo escucho iglesias o ministros que dicen que la enfermedad no puede llegar a tu familia porque estás en Cristo, yo diría que estemos orando fuertemente. En segundo lugar, no es contextualmente cierto decir que los creyentes nunca experimentarán enfermedades, desastres, peligros o destrucción. No.
Notemos el caso del Salmo 91. Iniciamos con el verso 10. Pero el Salmo 91 es el contexto del Salmo 90. Recordemos que todos los salmos se dividen en grupos y los salmos 90 al 106 forman una unidad. Y si usted es sabio, lea del Salmo 90 hasta el Salmo 106 y se da cuenta qué es lo que Dios está hablando. Durante años de caminata, durante años en el desierto, Moisés había sido testigo de la muerte de muchos de los de Israel, israelitas o hebreos. Según los conocedores, si murieron 100,000, fueron muchos los que enterraban al día. Si murieron 1,000,000, enterraban demasiados. Se morían 2 millones a diario. Equivalía a casi un porcentaje de 140 al día que enterraban. Increíble. Lea por favor en su casa en el momento que usted tenga el Salmo 90 hasta el Salmo 106 y mire la unidad de esos salmos, y cuando los lea usted se dará cuenta de quién está hablando el Salmo 91 verso 10. Es impresionante. Pero aún con todas las tragedias que hemos vivido y con todas las calamidades y con toda la destrucción y todos los desastres y los peligros en los que estamos, en el Salmo 90, verso 1, verso 2, dice así: Señor, tú has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formaras la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. El mismo Dios que es una morada y salva a los creyentes de la muerte en el Salmo 91 es el mismo Dios que es una morada y da muerte a los creyentes en el Salmo 90. Curiosamente, no podemos nosotros eliminar un pasaje de la escritura para simplemente favorecer a otro verso, no, o otro capítulo. No se puede. O leemos el Salmo 90 al Salmo 106 y entendemos de quién está hablando, o simplemente hablamos sin entender de lo que estamos nosotros hablando. Yo no dudo que usted ame a Dios. Escúcheme en el amor del Señor. Yo no dudo que usted ame a Dios. Yo no dudo que el Salmo 91 es una gran área donde nosotros nos apoyamos. Es importante que la plaga no toque nuestra morada. Es importante que todos los hijos de Dios se aferren a algo. Y el Salmo 91 es muy usado por muchos de nosotros en muchas maneras. Y gloria a Dios por eso. Pero desde el punto de vista del refugio es importante, pero que no vengan enfermedades no es correcto. No sé si me estoy explicando. Recuerde, no podemos eliminar un pasaje de la escritura para favorecer otros pasajes. No podemos. Punto 3. No tiene sentido decir que los creyentes nunca experimentarán enfermedades, desastres, peligros o destrucción. Porque en Mateo capítulo 4 encontramos a Jesús al final de ayunar por 40 días en el desierto, que fue tentado por Satanás. Satanás trata de hacer que Jesús dude de la provisión del Padre. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás hace dudar a Jesús de la protección del Padre. Le dice: arrójate. Satanás le hace dudar a Jesús de la promesa del Padre y también utiliza las escrituras y también utilizando el Salmo 91, haciéndole creer que Dios no está con él. Mateo capítulo 4, verso 6 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es muy fácil hacer mal uso del Salmo 91. Satanás trató de torcer el Salmo 91 para crear dudas en la mente de Jesús con respecto a la protección de Dios. Y hoy en día puede suceder esto. Muchos de nosotros creemos que porque Dios nos protege y Dios está con nosotros, la plaga o la enfermedad no puede tocar nuestra casa. Queridos hermanos, ore fuertemente para que el Espíritu Santo le dé sabiduría a usted y prácticamente confíe en Dios, cuidándose de una manera muy cercana a la palabra. Yo no estoy aquí para condenarle, vuelvo a decirle. Déjeme clarificar esto. Jesús no fue ajeno al dolor. Jesús sufrió el dolor. Jesús sufrió persecución.
Vaya conmigo al Salmo 53, verso 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús estaba en el desierto sufriendo hambre, sed y fatiga. Más tarde Jesús sería traicionado a manos de hombres pecadores y crucificado, lo que es más mucho tropezar su pie contra una piedra. Jesús conocía el dolor. Pero ¿cómo se relaciona el Salmo 91 con Jesús? Bueno, la respuesta se nos da en el capítulo 4 de Mateo. Mire, Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús estaba en el desierto, ¿correcto? Jesús fue tentado por Satanás. En otras palabras, por la voluntad del Espíritu Santo. Todo lo que Jesús soportó fue por la voluntad de Dios. En otras palabras, todo lo que nosotros confrontamos en la vida como hijos de Dios, Dios tiene que ver en esto. Y nosotros tenemos que ser fuertes en Cristo Jesús y nos tenemos que aferrar a la roca que es Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada de lo que pasó con la tentación a Jesús fue un juego de azar. No fue así. Todo esto fue planificado. Jesús estaba en el desierto siendo tentado por Satanás por la voluntad del Espíritu Santo. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue llevado por el Espíritu mismo de Dios al desierto para ser tentado. Lea sus escrituras en el amor del Señor. Miremos otro ejemplo de la confianza de Jesús en la voluntad de Dios. En Mateo 26, después de otro periodo de intensas pruebas en el jardín de Getsemaní, en Mateo 26, verso 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús mencionó en su oración y dijo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía que el único daño que le ocurriría sería que el Padre o el daño mismo que el Padre mismo le traería para su propia vida. Pero Dios tiene todo en control. Dios sabía que iba a pasar sobre sufrimientos. Dios sabía que iba a pasar sobre dolores. Dios sabía que iba a pasar sobre escarníos. Dios sabía que iba a pasar por todo esto. Él nos dio el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En cuarto lugar, no tendrá ningún sentido lo que sabemos del Antiguo Testamento cuando decimos que los creyentes nunca experimentarán enfermedades, desastres, peligros o destrucción. No tuviera ningún sentido. El Salmo 91 también se ubica en el contexto de la ley de Moisés, donde había bendiciones específicas para la obediencia y la maldición para la desobediencia. Así lo dice la Escritura, Deuteronomio capítulo 11, versos del 26 al 28. Dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la maldición y la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que hoy os mando hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entendemos aquí que las bendiciones de la obediencia de la ley de Moisés concluían la vida física, la voluntad, la seguridad y la protección. Eso lo entendemos. El creyente del Nuevo Testamento ya no está bajo la ley mosaica del Antiguo Testamento, ya no. Cuando él dijo en Hebreos 8:13, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envanece, está próximo a desaparecer. En otras palabras, el Salmo 91 no nos promete que nunca experimentaremos peligros, enfermedades, desastres o incluso la muerte. No hay una promesa ahí de eso. Pero el Salmo 91 sí nos recuerda que solo en él tenemos el refugio en el cual podemos confiar. Aún en el medio de los peligros, aún en el medio de la enfermedad, aún en el medio de los desastres, aún en el medio de la misma muerte, aún en el medio de este coronavirus, el Espíritu Santo siempre estará por nosotros como refugio y una fuerte roca para proteger a sus hijos. Qué bello es el Señor, queridos hermanos.
Pero entonces, pastor, ¿qué promesas se nos dan como creyentes en Jesucristo? ¿Qué promesas? Bueno, hay algunas conexiones interesantes entre la liberación física y la seguridad ofrecida a Israel. En primer lugar, la liberación espiritual, porque ya no estarían bajo la ley, del yugo de la ley. Ya no estarían bajo ese yugo. En segundo lugar, ahora existe una seguridad para todos los creyentes del nuevo pacto. Dios hizo una promesa con su pueblo. No hay ninguna razón por cual estar en el yugo. Ya se acabó. ¿Cómo sabemos esto? Romanos capítulo 8, verso del 31 en adelante. Vamos a ver, al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8 nos dice que usted y yo podemos experimentar tribulación, podemos experimentar angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada e incluso la misma muerte. Podemos incluso experimentar la muerte por el coronavirus. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, porque en Cristo estamos completos. Todo aquel que muere en Cristo, todo aquel que muere en Cristo, ya sean sus abuelos, sus padres, sus hijos, sus primos, y cualquiera que muere en Cristo Jesús, no está perdido. Está totalmente seguro en la mano de su Señor. Usted, ellos, nosotros solo entraremos a tomar posesión de nuestra herencia, porque eso es lo que es. Primera de Pedro capítulo 1, verso del 4 al verso 5. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Es eso hermoso o no, hermanos? Todos nosotros, si muriésemos aún por el coronavirus, créamelo, estando en Cristo estamos seguros. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero no todos lo miramos así, por supuesto. Todos deseamos vivir, gloria a Dios por ello, todos, nadie quiere morir. Usted no sabe las veces que he escuchado a gente que dice, tengo miedo a morir. Y con mucha razón lo dicen, porque no están con Cristo, no tienen a Cristo en su corazón, están vacíos, no tienen una esperanza, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 en adelante. No tienen una esperanza. El Hijo de Dios tiene una esperanza en Cristo Jesús. El Hijo de Dios sabe a dónde va después de morir. Y querido amigo, querido hermano que me escuchas, yo no sé si te han dicho a ti que nadie sabe a dónde va, solamente Dios. Y yo te hago la pregunta, ¿crees tú en eso? Hay gente que te ha dicho a ti que tal vez nadie sabe a dónde va hasta después de muerto, solamente Dios sabe a dónde va. Bueno, eso no dice la Biblia. La Escritura dice en San Juan capítulo 3, verso 18 y 19, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, tú y yo sabemos a dónde vamos. Si no creemos en Jesús, somos condenados. Si recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces tendremos la misericordia de Dios a nuestro lado. ¿Es eso hermoso o qué? Piense usted en eso. Dios nos abre las puertas.
En conclusión, las Escrituras no prometen que ningún virus puede tocar tu casa como creyente. Eso no te lo está prometiendo. Las Escrituras sí reconocen que toda protección física viene de Dios. Y para ti, querido amigo, querido hermano que confías en Jesús, Dios te promete, de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 38 al verso 39, que, escúchame, Dios te promete que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay una promesa. Sí, el Salmo 91 es impresionante. Me da gusto que lo mires de tal manera. Si lo tomas literalmente, es importante que lo tomes de una manera correcta. Porque Dios quiere que confiemos en su palabra, es correcto. Pero no lo saques de contexto. Cuando un pastor te dice a ti que si tú aceptas a Jesús y si crees el Salmo 91, el verso 10, que ninguna plaga tocará tu morada y ninguna enfermedad vendrá sobre tu familia, están guiándote por un camino equivocado. Todos nosotros nos enfermamos. Todos nosotros pasamos por momentos difíciles. Todos nosotros caemos en lugares donde no debemos estar, de enfermedad. A mí no me gusta enfermarme. El fanatismo puede clamar todas estas cosas y hacer declaraciones abiertas, como si entendieran el significado de una palabra absoluta que solamente ellos creen así, que si tú aceptas a Jesús, ya nunca jamás te enfermarás, nunca jamás vendrán a tu familia enfermedades. Y la historia nos enseña algo diferente, porque todos nosotros fracasamos, somos criaturas equivocadas, necesitamos de la disciplina de Dios, necesitamos pasar por la prueba de la fe. Todos nosotros pasamos por eso. Todo aquel que cree en Jesús como creyente puede tener paz perfecta, entendiendo que todo terminará bien. Job dijo cierta ocasión de sus propias palabras en el libro de Job capítulo 13 verso 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé de él mis caminos. Con esa frase podemos nosotros terminar, porque esa frase puede ser y representar un punto culminante de la fe verdadera y la confianza en Dios. Aunque yo perdiese mi vida, aunque Él autorizase que mi vida fuese cortada, aunque yo muriese en este momento por su propia voluntad, gloria a Dios por ello, viviré en paz, moriré en paz. Y la pregunta que yo te hago a ti, querido amigo, querido hermano, si mueres hoy, ¿a dónde irías? Suponte que en esos momentos te pegara un ataque al corazón y te culminara con la vida. Suponte que un loco pasara por tu casa y cuando pase por tu casa tirara unos balazos y de repente una de las balas te alcanzara y te quitara la vida. Suponte que algo que comas se te atora en el cuello y mueres. Suponte que vas manejando y cuando vas manejando de repente alguien llega y choca contra tu carro o contra tu auto y de repente pierdes la vida. La pregunta que yo te hago es, ¿sabes a dónde vas después de morir? Ahora suponte que estás en el hospital o estás enfermo, o suponte que el coronavirus ya tocó tu casa o ya llegó a tu hogar. Suponte que estás enfermo de cáncer, tal vez. Suponte que tienes un problema muy fuerte en tu estómago. Suponte que estás totalmente mal. Suponte que los doctores te han desahuciado ya y te han mandado a casa para que tú mueras.
¿No tomarías tú un momento para estar bien con Dios y hablar con Él? ¿No hablarías tú con Dios y le pedirías perdón sabiendo que tienes ese momento de vida para hablar con Él? ¿O tal vez Dios extienda la misericordia en tu vida y te dé más vida? Pero si ese es tu caso, tal vez nunca lo has hecho. Tal vez no sabes cómo aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Mira, yo no puedo salvarte, yo no puedo hacer nada por tu vida. Yo no soy nadie, yo no tengo poder. El Espíritu Santo es el que tiene el poder. Yo no puedo cambiar nada de tu historia. Yo no tengo poder para sanar tu cuerpo. Dios tiene el poder para sanar tu cuerpo en cualquier lugar que tú te encuentres, ya sea en El Salvador, sea en California, sea en México, sea en cualquier parte del mundo. Para Dios no hay distancias. Él puede tocar tu cuerpo en este momento. Tal vez tú tienes tu Biblia en tus manos en este instante. La Biblia no puede hacer nada por ti simplemente porque tú piensas que puede hacerlo. La Biblia no cambia ningún corazón a menos que tú no creas quién es la parte esencial de la historia en la Biblia. Tal vez tú tengas el momento ahorita, en este instante, de poner tu mano en esa Biblia, tal vez. Y cuando pongas tu mano en esa Biblia, tal vez tú vas a hacer una oración de esta manera. Y tal vez yo te voy a pedir que agarres tu Biblia, pon tu mano en ella, cierra tus ojos y donde estás, dile: Señor Jesucristo, yo creo que todo lo que está escrito aquí es tu palabra. Yo creo que todo lo que tú dices es verdad. Yo creo que tú, Señor, eres Dios sobre todas las cosas. Señor Jesús, en esta tarde yo confío en esa tu palabra. Hago un pacto contigo. Y te ruego, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, toques mi cuerpo, toques mi mente, toques mi corazón. Señor, quiero entregar mi enfermedad, mi problema en tus manos. Quiero que tú seas mi roca. Quiero que tú seas mi salvación. En este momento, yo voluntariamente hago un pacto contigo, entregando mi corazón a ti. En este instante te recibo como mi suficiente Señor y Salvador de mi vida. Pongo todo lo que soy en tus manos. Quiero estar seguro de que tú reinas en mi corazón. Entrego mi corazón en tus manos. Te recibo como mi suficiente Salvador en mi vida. En Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración por ti, si lo hiciste conmigo. Padre, quiero rogarte en este momento por este mi hermano, por este mi amigo quien ha hecho esta oración. Señor, el Salmo 91 no tendrá ningún efecto, Señor, si tú no estás en nuestros corazones. Te quiero rogar, Señor, por aquel mi amigo, por aquel mi hermano quien hizo esta oración. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo sea sobre él. Que tu amor lo llene, lo inunde con tu amor y tus cuidados. Que de hoy en adelante, Señor, él sea diferente, ella sea diferente. Que de hoy en adelante, Espíritu Santo, nosotros sepamos que tú eres el único sanador, proveedor de la vida. Nos debemos a ti, mi Dios. Y Padre, quiero ponerte esta tarde y este mensaje en tus manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le quiero dar gracias a usted. Quiero darle muchas gracias por ser valiente. Quiero darle gracias a usted porque usted pudo abrir sus labios. ¿Sabe? Usted podría confiar en la ciencia, podrá confiar en todo lo que usted quiera. Pero nada de esas cosas hará diferencia. Solamente Dios puede hacer la diferencia en su vida. Gracias. Gracias por poner su confianza en Jesús, quien es el único autor y consumador de la vida.
Si usted no fue formado por la ciencia, usted no fue formado por nadie más de que por Dios. Usted fue formado en el vientre de su madre porque a Dios le plació. Si Dios conoce desde antes que usted estuviese en el vientre de su madre. Dios le conoce a usted en su desarrollo. Dios conoce su vecindad, su color de cabello. Dios conoce su estatura. Dios conoce su familia, su barrio, su escuela. Dios planeó todas estas cosas para usted. No hay razón por qué no confiarle. Dios me le bendiga en esta tarde. Cuídese.